Bueno, hoy vamos a dar una clase de generalidades y abordaje de lo que son los trastornos psicosomáticos, ¿sí? La primera parte es un poco, vamos a decir, no tan tangible, ¿sí? Tienen que abrir sus mentes para ir entendiendo esa parte. Vamos a hablar un poco de historia, de las teorías que se manejaron antes y las que se manejan ahora, de los conceptos de antes y los conceptos actuales. En general, los trastornos psicosomáticos, de repente, no todos los médicos, no todos los psicólogos logran diagnosticar, o simplemente hay otros que los minimizan o los hacen a un lado, ¿verdad? Ya van a entender por qué. Bueno, algunas nociones generales. Grinker, la primera persona que había, vamos a decir, introducido el término de la psicosomática en 1980, dijo que es un enfoque y una teoría que engloba la totalidad de los procesos integrados de transacciones e interacciones entre muchos sistemas. Ellos son el somático, el psíquico, el social y el cultural. Lo que Grinker trató de decir en aquel entonces es que había como una rama de la medicina que faltaba integrar, como antes y como ahora realmente. Generalmente se trata la enfermedad tal cual, la organicidad de la enfermedad. ¿Qué significa organicidad? Lo tangible, el órgano afectado, el corazón, el hígado, el pulmón y los síntomas que aquejan las enfermedades que pueden desarrollarse en esos órganos. Grinker dijo que aparte de que una enfermedad puede ser sintomática por haber tenido una complicación de algún órgano, también había una parte psíquica que podía estar relacionada con esa sintomatología de la enfermedad. Él creyó que las personas, por ejemplo, que antes sufrían de depresión, también llamaban como tristeza inalcanzable, podían estar relacionadas con una fatiga extrema, una falta de apetito, ¿verdad? Que eran los síntomas que ellos podían ver anteriormente. También relacionaron mucho con lo que era lo social y lo cultural en aquel entonces. De hecho, la noción psicosomática no se refiere ni a la fisiología o la patofisiología, ni a la psicología o la psicopatología, sino a un concepto de procesos entre los sistemas vivos y su elaboración social y cultural. Luego de eso vino Heinroth, que fue un internista y ya psiquiatra en ese entonces, unos años después, y dijo que la psicosomática era la convicción de las influencias de las pasiones sexuales sobre la tuberculosis, la epilepsia y el cáncer. Él estaba convencido de que la tuberculosis, la epilepsia y el cáncer podían estar relacionados o eran productos de las pasiones sexuales, decía él, las emociones que uno sentía a través del sexo. Y luego de eso, otros psiquiatras o médicos clínicos también alzaron su voz y dijeron que el desamor podía producir también enfermedades, o el asma podía estar relacionado también a cuadros ansiosos, que en aquel entonces no habían estos términos que se utilizan en la actualidad. También fue el primero en introducir, Heinroth fue el primero en introducir el concepto de somatopsíquica, que son las enfermedades en las que el factor corporal modifica el estado psíquico, o sea, al revés. El término psicosomático
La psiquis modifica el estado físico del paciente, o sea, algún trastorno o alguna enfermedad psíquica modifica o se traspola a síntomas físicos en el paciente. En cambio, para él, la somatopsíquica eran enfermedades que hacían que se afecte el estado psíquico. O sea, la enfermedad era causante de que el paciente sienta emociones o malestar, ¿sí? Después vino Maudsley y dijo, si la emoción no se libera, se fijan los órganos y trastorna su funcionamiento. La pena que puede expresarse mediante gemidos y llantos se olvida con rapidez, mientras que la pena muda que roza el corazón continuamente acaba por romperlo. Él estaba seguro que el desamor producía depresión. En aquel entonces, más o menos por 1990 y algo, fue que Maudsley ya incorporaba este concepto, ¿sí? En cuanto a Novalis, que ya fue un poeta que también intervino en este concepto, dijo, toda enfermedad puede ser considerada como una enfermedad psíquica. Este sí ya se fue un poco más con su concepto, sí. Pero él estaba seguro de que todas las enfermedades eran a causa de la psiquis. Yo era capaz de enfermarme mentalmente y por eso me enfermo también físicamente. O sea, hubo miles de conceptos introducidos a lo largo del tiempo. También hubo algunas teorías psicoanalíticas al respecto. Freud, por ejemplo, siempre con sus teorías apuntan a lo sexual. No se interesó en las enfermedades psicosomáticas, pero describió los síntomas de la neurosis y la histeria. Tanto la neurosis como la histeria también estuvieron relacionados con lo que es las enfermedades o los trastornos psicosomáticos. La neurosis, decía él, que era una descarga de energía reprimida. Y lo que él trataba de decir con eso, o lo que los demás entendían como neurosis en aquella época y actualmente, era como una enfermedad o una reacción que tenía una persona que generaba un desequilibrio emocional, que podía verse, por ejemplo, en crisis de llanto, gritos, desesperación, ¿sí? Y la histeria, él decía que era un simbolismo de un conflicto mental reprimido. El ejemplo que mencionaba en el texto era ceguera por no poder ver al cuñado deseado casado con la hermana. Siempre Freud tenía estilos sexuales, ¿verdad? Siempre apuntaba a eso, ustedes sabrán más que yo inclusive eso. Pero la histeria en este caso forma parte de un tipo de neurosis. La histeria estaba más relacionada en aquella época, el concepto de histeria con la mujer, sí. Después vinieron la especificidad de la personalidad. Ciertas personalidades son proclives de generar ciertas patologías. Personalidades de tipo A competitivos suelen generar cáncer. Esto dijeron, pero realmente no se tomó mucho, ¿verdad? Eran teorías demasiado radicales y no está descrita, pero actualmente no la miramos, no se toma en cuenta, excepto lo de que ciertas personalidades son proclives de generar ciertas patologías. Ya hay estudios incluso comprobados de que cierto tipo de personalidades pueden estar asociadas a ciertos tipos de trastornos psiquiátricos o enfermedades psiquiátricas que a la vez pueden producir síntomas somáticos, ¿sí? Síntomas en el cuerpo. Alexander en 1950, van a escuchar mucho de Alexander en las enfermedades o el trastorno psicosomático, dijo que los síntomas no tienen simbolismo, problemas psíquicos generan patología
y dijo que las 7 enfermedades psicosomáticas eran el asma bronquial, la hipertensión esencial, la artritis reumatoide, el hipertiroidismo, la rectocolitis hemorrágica, la úlcera gastroduodenal y la neurodermatosis. Por ejemplo, la hipertensión impulso, agresivo, dualidad entre independencia y aceptación social. Él dijo que estas 7 enfermedades eran las psicosomáticas y hasta ahora más o menos se mantiene a estas enfermedades como dentro de lo que podrían ser las psicosomáticas, ya que el asma, por ejemplo, estaba relacionado mucho a los ataques de pánico o a los pacientes que sufrían una ansiedad generalizada. La hipertensión esencial también estaba relacionada a la ansiedad. De hecho, si vamos a hablar así de estadísticas o de mayor afectación o sintomatología, la mayoría de las enfermedades o de los trastornos psicosomáticos están relacionados a la depresión y a la ansiedad. Esos son los dos, vamos a decir, favoritos que pueden desencadenar síntomas físicos en los pacientes. Luego hubo sí. Hay compañeros que quieren entrar a la clase. Espera, veo, porque no me salió más nada. Miren un momentito. Ahora veo. Ahí estamos. ¿Pueden ver de vuelta la pantalla? Sí, profe. Después hubo una teoría de conversión pregenital, ¿sí? Tampoco lo utilizamos hoy en día. Decían que los problemas no resueltos de la infancia se manifiestan como enfermedad. Hoy en día ya se habla de otros términos para lo que conceptualiza esta teoría. Ciertamente los problemas no resueltos en la infancia sí pueden estar relacionados a ciertos trastornos psiquiátricos ya en la adolescencia o inclusive ya pueden iniciar en la infancia. Cada vez más hay niños con depresión, inclusive ya tratados farmacológicamente. El ejemplo que daba esta teoría de conversión pregenital era la úlcera gástrica, mordisco reprimido al pezón materno. Hablaban de que los niños con ansiedad de separación de los padres podían tener úlcera gástrica en el estómago. Y hacían asociación a que los niños o las niñas que estaban en etapa de separación o de ansiedad de separación también podían estar en etapa de lactancia materna, y uno de los síntomas o signos que los niños presentaban en ese entonces era dar un mordisco al pezón materno, y esto podía producir la úlcera gástrica. Entonces, por eso les dije al inicio de la clase que era bastante, algunas cosas suenan muy lógicas, pero bueno, se tuvieron que hacer miles de teorías antes de concretar algo más certero para la actualidad. Después hablamos también del estrés, el evento vital que afecta a la salud física. Se describen 43 eventos que estresan a la persona, entre ellos está casarse, duelo, la maternidad, los niños, toda esa parte. Pueden ser causas de estrés, como también ya los más comunes o triviales, exámenes, pruebas, etc. Teoría del déficit es el pensamiento operatorio, alteración de la expresión verbal y simbólica, no se representan las demandas funcionales. La lexitimia, esta teoría del déficit ya no la habla nadie.
La lexitimia sí es una palabra que está relacionada muy de cerca con lo que son los trastornos psicosomáticos. Incluso hasta hace unos años atrás consideraban que la persona que sufría o padecía de lexitimia tenía muchas más probabilidades de desencadenar una enfermedad o un trastorno psicosomático. La lexitimia, dice acá, no hay palabras para las emociones. Una persona que sufre de lexitimia es aquella que no puede describir con palabras lo que siente, no tiene imaginación, no necesariamente va acompañada de un estado de ánimo también así, vamos a decir, sin emociones, sino que no pueden. Vos le preguntas cómo está y no saben describir cómo está. No hay palabras, no hay imaginación, no hay contexto tampoco con lo que dicen, y bueno, eso sería la lexitimia. Traté de decir así con palabras más comunes lo que es el término para que puedan entender así más fácilmente. No hay interés, no hay apego, pacientes demasiado normales, cuadrados, dice acá. ¿Por qué? Por eso que les dije, ellos no salen de lo concreto. No existe lo abstracto, no existe, todo es lo que ellos están viviendo en ese momento sin dar emociones. No le emociona nada y tampoco sabe decir nada acerca de sus emociones. La teoría del papel de la madre ausente, el niño no aprende a representar sus emociones, demasiado presente, no puede procesar lo que lo invade. Y la teoría del conflicto, lo que no le gusta debe ser explicado. A ver, la medicina psicosomática, terminamos una parte de esa parte de las teorías. No les voy a pedir que sepan eso, sí, no me parece relevante en este momento. La medicina psicosomática dice que la hipótesis de base de la medicina psicosomática es la unidad funcional soma-psique. Soma-psique es cuerpo y alma. Desde años atrás, ya los primeros en introducir este concepto ya hacían énfasis en el cuerpo y alma, o mente y cuerpo. El alma y el cuerpo forman una unidad sustancial. Fenómenos somáticos y los fenómenos psicológicos son dos aspectos de las manifestaciones de la misma sustancia. Esta es la teoría de los aspectos. Y la teoría de Leibniz decía, el alma y el cuerpo son como dos relojes que funcionan independientemente entre sí en una armonía preestablecida. La medicina psicosomática engloba lo que es la mente y el cuerpo. Todo lo que la mente piensa puede resolverse en una emoción, y esas emociones también pueden como actuar sobre lo que son los órganos o sobre lo que son los síntomas físicos del paciente. El enfoque psicosomático actual dice, busca una aproximación al hombre enfermo en su totalidad y no a un enfermo aislado de su contexto. ¿Por qué dice eso? Porque llega un paciente a tu consultorio y te dice que le duele el pecho, siente taquicardia, como que palpitaciones, dicen los pacientes. Siento que voy a morirme, te dicen. Siento que me va a dar un paro, te dicen. Tipo, voy a parar acá, doctora, no me desespero, me duele el pecho, yo estoy infartando, te dice, ¿sí? En la medicina clínica, lo primero que hacemos es hacer un electrocardiograma para ver si nos está haciendo alguna arritmia o algo a nivel cardíaco como para descartar un infarto, y también medimos en sangre algunos indicadores de infarto. Primerito, ya le dejamos en observación al paciente y después vemos su electrocardiograma
y está súper bien. Ciertamente hay una taquicardia en vez de los valores normales, por ejemplo, de los latidos del corazón, están entre 70 a 100 y la paciente tiene, no sé, 150 latidos. Ciertamente está un poco acelerado. Y viene bien, su electrocardiograma viene bien, sus enzimas cardíacas, que son los factores que medimos en sangre para ver si no hay un infarto, también están bien. Entonces, ¿qué pasa ahí? El clínico le dice: anda a tu casa, no tenés nada, señora, andate a tu casa. La señora se va a la casa, vuelve a tener los días siguientes la misma sensación. Es muy difícil que el paciente vaya a un psiquiatra. En nuestro país todavía hay un tabú muy grande acerca de lo que es la salud mental. Yo sé que en ese caso a psicología sí quieren ir, pero a psiquiatría no. Entonces por eso realmente ustedes dan también como materia en todo lo que es lo psicosomático y también dan psicofarmacología, porque tienen que tener así como una idea integral de qué hacer en el caso de ver este tipo de trastornos o de ver, ven a una paciente en su consultorio, por ejemplo, que ya tiene una medicación psiquiátrica y está teniendo algunos síntomas, para que ustedes puedan decir: ah, no, mira, esto es por su remedio, ah, no, mira, esta paciente no tiene nada, su electrocardiograma dice que está todo bien. No hace falta que ustedes sepan leer. Siempre al costadito el electrocardiograma dice ritmo regular, por ejemplo, o no se observan infarto, a veces dice así. Entonces ustedes leen y ya se dan cuenta que no hay nada. O viene su laboratorio y pueden ver con los números de referencia que siempre tienen así los laboratorios ahí al lado, y o le envían a algún amigo médico, ¿verdad? Y van a darse cuenta que no hay nada. Entonces tienen que sospechar de que pueden estar ante un trastorno psicosomático, por ejemplo. Y lo importante de no solamente tratar lo físico en este caso es porque esta señora después va a ir con un psicólogo, porque le van a decir: señora, vos estás loca, no tenés nada, ¿verdad? Entonces va a ir el psicólogo lo va a ver. Súper importante es que ustedes puedan diagnosticar este tipo de trastornos y también puedan derivar. Dice: no una enfermedad aislada de su contexto. ¿Por qué? Porque ahí es en donde vos le preguntás a la persona, ya en tu consultorio como psicólogo o como psiquiatra: señora, ¿hace cuánto tiempo te sentís así? Hace 6 meses. Y pasó algo hace 6 meses, no te acuerdas si algo te preocupó, hubo cambios en tu casa, y te dice: sí, mi marido se separó de mí y se fue de la casa hace 6 meses. Entonces ahí vas encontrando, como de acuerdo al contexto del paciente, qué pudo haber sido lo que le pudo haber provocado ese malestar a ella. Y probablemente esta paciente ya hace 6 meses ya tiene un criterio de que pudo haber desarrollado una ansiedad generalizada o pudo haber desarrollado una depresión. Ya hoy en día, cuando llega a tu consultorio, ya tiene miles de síntomas físicos que ya fue somatizando de a poco. Y vos, cuando le ves a esta paciente y ya ves que ella no está más ni funcional, la paciente ya no se quiere ir a trabajar, ya no hace los quehaceres de la casa, ya no disfruta lo que hacía antes, ahí es el momento en donde ustedes le derivan al psiquiatra para darle un tratamiento ya farmacológico. Esta paciente recibe su tratamiento farmacológico y después de más o menos 8 semanas de recibir el fármaco apropiado para la patología por la que esté pasando, la paciente mejora. Entonces ahí en donde uno puede decir: ah, bueno, sí, esta paciente estaba pasando por un trastorno psicosomático causado por una depresión, causado por una ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizada, causado por un ataque de pánico. Entonces es muy importante no solamente ver lo que está pasando con el paciente ahí mismo, sino que indagar su contexto.
De eso trata el enfoque psicosomático actual. ¿Qué dice la medicina psicosomática? Constituye una especialidad en la que equipos interdisciplinarios, agrupando psicólogos, sociólogos, antropólogos, se unirán tras la meta común de la investigación e intentarían por distintos métodos agrupar un cierto número de conocimientos y de informaciones. Estaría abocada a confundirse con la misma medicina en la medida en que las investigaciones médicas fueran englobando progresivamente los factores psicológicos. Entonces, así como les dije, tiene que ser una medicina integral, donde agrupen los profesionales que puedan ir diagnosticando esto. No es fácil diagnosticar. La mayoría, estadísticamente está comprobado que los que sufren de trastornos así psicosomáticos pierden muchísimo dinero y muchísimo tiempo yendo a consultas clínicas, o con el cardiólogo, o con el dermatólogo. Van a todos los clínicos con sus subespecialidades y no van al psicólogo y no mucho menos al psiquiatra. Entonces, una vez que llega a ese punto, es importante agarrar al paciente y tratarlo de forma integral, explicarle por lo que está pasando y hacerle entender que lo de él no es algo que una sola persona va a poder tratar, sino que hay que hacer de una forma, trabajar en conjunto con otros profesionales. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Algo que me quieran contar? Profe, ¿el médico es responsable de hacerle seguimiento al caso o deriva, o le dice directamente al paciente que tiene que consultar y ya está? O sea, tiene que consultar con un psicólogo. Sí, no podemos hablar de responsabilidad porque todavía tenemos mucho déficit nosotros acá en nuestro país de gente preparada como para diagnosticar o inclusive para derivar. Es un problema que hay el hecho de, no sé si pasa por la vergüenza, pero la gente no quiere decir que no sabe. Entonces, lo primero que hay que aceptar es que no todos siempre vamos a saber qué hacer con el paciente, que hay que aceptar que no sabemos qué hacer, más otra vez con este tipo de patologías ya mentales, que son tan fluctuantes, tan variables. Los pacientes pueden variar demasiado en su sintomatología. Profe, Sí. discúlpame que te interrumpa. ¿Será que puedes revisar los compañeros que están queriendo ingresar? He visto en el grupo que están solicitando. Bueno, avísenme nomás porque a mí no me salta más nada, no sé por qué. Pero voy a hacer. Mientras le contesto. Pero sí sería genial que los médicos puedan derivar. Hoy en día a mi consultorio sí me derivan. Y derivan así con una notita en donde dice: paciente, acude a mi servicio porque he presentado dolor de pecho. Se le hace sus estudios, no presenta ninguna alteración cardíaca, entonces te derivan a vos ya pensando, por lo menos tienen la idea de que un psiquiatra tiene que tratarle, ¿verdad? O un psicólogo, pero sí sería lo ideal. Ojalá fuese así. Vos sabés, profe, que a mí me pasó eso a los 13 años por ahí. Yo tuve problemas físicos, así yo sentí que me iba a morir ya. Y me fui a consultar no sé cuántas veces, me hice 1000 chequeos y no me salía nada, así justo como vos estás contando. Y el médico que me atendió, bueno, después de miles de estudios que se me hizo, porque yo tenía, o sea, me faltaba todo el aire, tenía demasiada debilidad, sentía que me iba a desmayar, estaba así muchos meses. Y después el médico, después de tanto análisis, él me decía que no había nada en mis resultados, pero yo sentía que me iba a morir. Y el médico me preguntó, o sea, indagó qué es lo que estaba pasando
Y así como vos dijiste, ¿verdad? Pero él en ningún momento me derivó ni me dijo que tenía que consultar con un psicólogo. La verdad que yo estaba pasando por un problema muy grave. Y no, o sea, sí indagó, me preguntó qué estaba pasando conmigo, o sea, si pasó algo en mi casa. Y le dije que sí, o sea, ahí me hizo pensar que sí. Y me dijo que hay problemas así que suelen afectar a nuestro cuerpo, me informó más o menos de eso. Y hasta ahí me dijo, o sea, sí acertó que era algo psicosomático, pero no me derivó un poco así, tipo me dijo... y yo con ese problema, después de eso no me acuerdo qué pasó, pero traté de hablar con una persona de mi iglesia, no sé qué, pero en ese tiempo yo no consulté con ningún psicólogo y el médico tampoco me derivó, pero sí me explicó que era algo psicosomático. Hasta ahí llegó. Sí. Pasa que también los médicos, bueno, en mi caso ya no, porque ya conozco, ¿verdad? Pero los médicos de repente tienden a minimizar también. ¿Cómo no te va a matar? Así, teóricamente, esa sensación no te va a matar, tu vida no está en riesgo. Entonces ellos dicen que se vaya a la casa, que duerma, que le dan una benzodiazepina o algún calmante y pasan la noche, duermen y ya está. Pero en realidad lo que dejan así muy de lado es del que sufre este trastorno, sufre de verdad. O sea, ellos no fingen eso, ellos de verdad sufren y sufren mucho. Entonces esas cosas es lo que hay que tener muy en cuenta. Hoy en día ya hay más información sobre eso. Yo al menos a mis colegas médicos que están en otras especialidades, a mis amigos les digo, che, si te llega un paciente así, derivame, no le vayas a mandar a la casa con su ansiedad, no le vayas a mandar a la casa con su depresión, ¿verdad? Es muy importante cuidar la salud mental. Pero de verdad, hoy en día hay ya un poquito más de información y ya se verían mejor las cosas. Pero no te prometo que eso pase en todos lados. Profe, una consulta ahí sobre eso, ¿verdad? Yo creo que también dentro de este escenario hay un diagnóstico diferencial también, me imagino, ¿verdad? Porque hay situaciones donde se puede dar, por ejemplo, casos de pacientes hipocondríacos ya con un doctor, yéndose un paciente a un médico, digamos, un clínico. Y también se dan otras situaciones, ¿verdad? Justamente estuve leyendo recientemente un artículo que hablaban de pacientes que eran tratados como depresivos, o sea, estaban ya con un tratamiento antidepresivo, ya estaban tomando algunos medicamentos, pero, por ejemplo, el diagnóstico base que nunca se vio dentro de la parte clínica es que estos pacientes, por ejemplo, tenían resistencia a la insulina. Y es una enfermedad que con el tiempo va generando también algunos síntomas, ya por las consecuencias, síntomas similares a la depresión, ¿verdad? Entonces, ahí nomás también va la parte de cómo tendríamos que nosotros hacer ese diagnóstico diferencial, ¿verdad? En el momento que encontramos, porque va a ser difícil también separar lo psicosomático de alguna otra, digamos, característica, alguna enfermedad base que pueda tener el paciente. Sí, así mismo es. Justamente la resistencia a la insulina puede dar efectos como depresivos, así mismo como vos dijiste. Pero sí hay formas de diferenciar, ¿verdad? En la parte psicosomática siempre vamos a decir, prevalecer la parte emocional. Vos te vas a dar cuenta luego que el paciente se va a quejar más de la parte emocional. Y con respecto a lo que me dijiste, me hablaste de lo del artículo que leíste y lo primero que me dijiste que fue sobre la... Sí, ¿qué tal si es un paciente hipocondríaco? ¿Verdad? ¿Cómo diferenciamos sí, que es una persona que no sé, tal vez por la parte emocional misma, sí. Empieza a, por darte un ejemplo, ¿verdad? Se da mucho, creo yo, con mi abuela, ¿verdad? Suelo sentir mucho de eso, que
automáticamente cuando viene uno de sus hijos, ¿verdad? Porque son bastante fríos mis tíos con ella, ¿verdad? Cuando vienen es como que automáticamente siempre se enferman, tipo, ¿cómo estás, verdad? Si y acá me duele esto, me duele aquello, entonces como que siempre hay una enfermedad como para llamar la atención dentro de lo que yo me doy cuenta también, ¿verdad? Con ella. Entonces a eso nomás me refería también de repente cómo diferenciamos, porque si hablamos de la parte emocional, estado de ánimo y cosas así, bueno, en el caso con lo que usted menciona ahora, diferenciamos la parte emocional de lo físico. ¿Verdad? En el caso de mi abuela, ella menciona bastante lo físico y no tanto lo emocional, ¿verdad? Pero en el fondo de todo lo que ella está inventando hay algo emocional. O sea, ella está buscando tratar de llamar la atención con eso. A eso nomás me refería de repente, cómo sería con una persona que es hipocondríaca, ¿verdad? Sí, y generalmente los hipocondríacos están como muy concentrados en los síntomas físicos. Y vos notás luego también, te dicen, ay, me duele mi corazón, me duele el hombro, me duele la cadera. Y ellos están muy preocupados constantemente y tienen así una obsesión por la salud. O tienen también una tendencia a exagerar los sufrimientos. A veces pueden ser reales o a veces también pueden ser imaginarios. También tiene mucho que ver el tiempo. Un trastorno psicosomático, nosotros, primero que todo, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial a sí mismo, como dijiste, de todo lo que pueda haber. Puede haber una enfermedad funcional, puede haber una enfermedad orgánica, pueden haber este tipo de enfermedades de base que puedan dar ya síntomas depresivos o síntomas de agitación, por ejemplo. Entonces lo primero que hay que hacer, está bien, es ir al clínico, porque el clínico te tiene que hacer el diagnóstico diferencial, porque el trastorno psicosomático en sí no te va a matar, pero si yo hago el error de decir que es un trastorno psicosomático, pero en realidad el paciente está sufriendo un paro cardíaco, el paciente se va a morir. Entonces el error sería que llegue el paciente y vos no le hagas los estudios y no hagas ningún diagnóstico diferencial, no descartes nada y le digas, no, está somatizando, pero en realidad sí está haciendo está haciendo un paro cardíaco, por ejemplo. Entonces, está bien que en el caso de tu abuela, por ejemplo, ella va a ir constantemente al hospital a ver el tema de sus dolores. Y eso también es mucho de un síndrome que tienen los abuelitos. No le podemos llamar tanto como una hipocondría ni tampoco un trastorno psicosomático, porque realmente ellos ya se sienten como inútiles, sienten que ya no tienen un espacio en la sociedad. Entonces también pueden generar este tipo de cosas como para tener una atención en sus familiares. Sí. Quiero nomás, ahora que me acuerdo, yo tenía una tía, así que vivía sola y ya era grande. Y ella tenía toda una lista de trastornos y esos trastornos le generaban consultas y tenía una consulta los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, toda una agenda social y ya le conocían, en realidad no tenía nada, pero para ella era una forma de tener atención. Iba, hablaba con el médico, la enfermera, y todos ya le conocían. Sí. Ahí viene Ñañeca, y Ñañeca era la amiga de todo el hospital. Pero a veces ellos aman sus propias, y se apropian de las dolencias. Te dicen mi gastritis, mi esto. Es una característica que tienen los hipocondríacos. Y mencionaste nomás un poco más atrás de que es importante conocer ciertos síntomas. Hace como un mes en mi trabajo hubo una reunión, yo no asistí a esa reunión, donde estaba un compañero que tiene antecedentes cardíacos, él es enfermo cardíaco. Y se alteró
se alteró al final de la reunión y notaron de que en la medida que iba transcurriendo los minutos, fue una reunión de 45 minutos, él se iba alterando, terminó la reunión sin poder hablar, ¿verdad? Estaba teniendo un derrame. Entonces él, nada, los compañeros le miraron y dijeron, ¿qué es lo que este tomó? Y se levantó, se fue a su casa, durmió, al día siguiente se fue a su hijo a despertarle y no podía articular ninguna palabra, trataba de hablar y no se le entendía. Por supuesto le llevó al hospital y había tenido un derrame. Pero es importante conocer los síntomas. Justo dijiste, ¿verdad? Te viene un paciente y nosotros, sobre todo psicólogos, ¿verdad? Tenemos que conocer esos avisos que da el cuerpo. Sí, totalmente. Y también tener en cuenta que siempre cuando es algo abrupto, piensen primero en que está pasando algo clínico, algo médico, ¿verdad? En el caso de tu compañero, era algo muy agudo, era algo súper abrupto, y que le generó ciertos síntomas y ciertos signos, como eso de que no podía hablar. Probablemente también su cara se volvió asimétrica por unos días, ¿verdad? Que son signos y síntomas ya del accidente cerebrovascular conocido como derrame. En las enfermedades psicosomáticas en general no son todas, pero hay varias que están relacionadas con las emociones. Vamos a llamarle emociones. ¿Algo más que quieran comentar? Me encanta que hablen. Profe, una acotación nomás que me gustaría hacer, ¿verdad? Más que nada una preocupación. Más adelante, me imagino que también nosotros ya con la práctica el día adelante en la parte profesional, ya ejerciendo la parte terapéutica o la profesión, vamos a identificar más, vamos a tener un poquito más de agudeza, vamos a poder identificar mejor, digamos, algunas veces algunos síntomas, pero sí me preocupa un poquito el hecho de que usted mencionaba de que muchas veces los doctores hacen algunos estudios de rutina, le hacen el electro, los análisis en general de sangre, normalmente hacen el DT4, que es el tema de tiroides, todo eso que forma parte de la rutina en sí, pero hay una realidad también nuestra dentro de la salud, ¿verdad? No todos tienen acceso a un buen sistema de salud, y en ocasiones no te hacen todos los estudios necesarios para poder llegar a fondo, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que se va a IPS, el doctor apenas te mira, está luego una secretaria, si se va por urgencia, olvídate, ¿verdad? Pero ponerle que se vaya por consultorio en un hospital, ya sea nacional o IPS, la atención no es al 100%. Yo creo que es una realidad porque vivo también por los hospitales en cierta forma, ¿verdad? Pero no te dan así como una atención al 100%, no van a todas las aristas que se podrían dar, y me da miedo que venga así como un paciente y diga, no, esto puede ser algo más emocional y ya también, ¿verdad? Dentro de una consulta algo más ligera, ¿verdad? Entonces, esa parte de repente lo que sí me queda un poquito la parte de cómo vamos a hacer ese diagnóstico, ¿verdad? Y va a estar difícil. Va a estar difícil, porque realmente, así como vos dijiste, en la actualidad es nuestro sistema de salud. Cuando el médico se da cuenta que hay algo de algún trastorno de ansiedad o alguna depresión y la paciente está diciendo ahí que le duele el corazón y eso, automáticamente ya minimiza el caso, ¿verdad? Ya decimos, así como dije hace rato, no va a morir ella, entonces siempre va a haber alguien que ya está por morir al lado, porque esa es nuestra salud pública, ¿verdad? Siempre estamos llenos de pacientes en todas partes, entonces siempre hay alguien que tiene criterios de urgencia y otros no. Lastimosamente, las enfermedades psiquiátricas que producen síntomas clínicos, síntomas físicos, son muy desesperantes para el paciente, son demasiado tristes para el paciente, los
ellos se deterioran demasiado porque van de consulta en consulta, así como vos decís, y primero van a IPS, en IPS no hay T4, pasan al laboratorio general del IMT, ahí no hay, después se van a clínicas, y tardan luego ya, no sé, 2 meses en conseguir su T4 que después viene normal, había sido, no era hipertiroide. Entonces ahí de vuelta vuelve su laboratorio que ya se hizo, ya venció, se tiene que hacer de vuelta, o sea, es un desastre. Y aprendemos ahí, en consultorio, en la práctica. Llega el paciente y bueno, y le preguntabas, ¿y qué hiciste en tu laboratorio? ¿Cómo te salió aquella vez? Y bien, salió doctor, ¿y tú T4 sabes lo que es? ¿Miraste? No sé si vino en el rango normal, me dijo el doctor. O si no te dicen, no, estoy todo bien, mira, doctora, estoy todo bien, mira, a mí no me dijeron que tengo nada. Y bueno, y confías en lo que te dice el paciente a veces. Y digo, haces ahí un nombre del padre y le tratás como un trastorno psiquiátrico. Y a veces la pegas y a veces te das cuenta que sí, el paciente tiene una diabetes mellitus incontrolable, tiene una hipertensión incontrolable y bueno, le derivas otra vez al clínico, después viene otra vez junto a vos y es así. Ojalá alguna vez tengamos un buen sistema de salud, pero veo lejos. Lo que sí yo siempre les sugiero es traten de hacer lo mejor en donde estén, con lo que tengan, ¿verdad? Porque siempre tenemos muy poco también como para hacer bien las cosas. Pero deriven, si tienen alguna duda, deriven. Lean también, tienen que informarse. Pero sí. Doc, te paro ahí un poquitito. Ese justamente es el problema, como mencionó Ricardo. En IPS, por ejemplo, que yo estoy ahí, tengo, ¿cómo que se dice? Un abanico de casos día a día, ¿verdad? Muchas veces no aceptan las derivaciones de un psicólogo, lastimosamente hablando, porque de repente vos le preguntaste, ¿hiciste tu chequeo general? ¿Te fuiste por el clínico? Sí. ¿Y qué te dijo lo que vos acabaste de mencionar? No, que está todo perfecto. Bueno, jamás le hizo una prueba de tiroides, jamás le hizo, por ejemplo, una prueba de... glucosa sí suelen hacer, ¿verdad? Pero tiroides, por ejemplo, no, o una prueba hormonal, por decirlo, un dosaje hormonal, ¿verdad? Si se va al ginecólogo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las hormonas tienen mucho que ver en los estados depresivos. Y eso de repente... Vos le decís a ellos y ellos te dicen, ella es una psicóloga, no es un médico, ¿entendés? O de repente viene ya medicado por un clínico, famoso, le dan fluoxetina. Sí. Lo primero, y alprazolam, esos dos son el fuerte de los clínicos, no sé por qué, ¿verdad? Sí, están enamorados del alprazolam y es un gravísimo error. ¿Verdad que sí? Eso es lo que yo siempre digo, vos no sabés lo que, o sea, tampoco no quiero crear el pánico en los pacientes que vienen a consultar conmigo, porque lo adictivo que es impresionante, vos tenés otros compuestos, o sea que no sé si quieren evitar que siga viniendo ese paciente o cuál es el problema, ¿verdad? Porque generalmente es así, te dicen directamente o le medica el clínico o directamente no aceptan la derivación, porque eso también pasa muchísimo. Sí, pasa muchísimo. A mí también siempre ya me llegan los pacientes todos medicados, ¿verdad? Y obviamente cada médico hace lo que sabe hacer de su especialidad. Y yo al menos no me metería en la parte, no sé, endocrina de mi compañera, ¿verdad? Pero estaría bueno que por lo menos si van a iniciarle una medicación se informen más. Hay algunos que sí hacen bien su trabajo, pero la mayoría es así. No sé si no les importa, pero hacen así como automático. O sea, nuestro sistema de salud es lo muy automático. Es como que trabaja fluoxetina, prazolam, receta, se va, fluoxetina, prazolam, así. Digo, para controlar la población que consulta. Y el tema de los psicólogos y los médicos también creo que es algo que viene de hace años. No sé si no hay tanto feeling o no se sabe trabajar. No sé yo por dónde pasa eso. Al menos en mi época yo ahora retrabajo con psicólogos y me encanta, ¿verdad? Pero no es el caso de todos. Creo que los demás están más cerrados. Pero sí, yo también, o sea, me hizo acordar también un caso, o sea, más bien, ya era en mi época del colegio, el tercer año del colegio por ahí. Sí.
que justamente yo fui a consultar por una cuestión de que yo empecé a tener dolores de pecho, o sea, me dolía así, pero me dolía, sentía punzadas así muy, muy fuertes. Y para mí ya era insoportable. Y como yo nací con ese famoso ese soplo inocente, tipo, mis papás pensaban que era por eso, ¿verdad? Claro. Entonces me llevaron ahí en 12 de junio, no sé qué, me llevaron lleno. Y a más que pasaba la hora, más me dolía. Y ya mis papás, todos desesperados, como nunca me atendían, ya tipo se fueron y se plegaron como que no era un caso de tanta prioridad. Entonces ya el famoso, pero ¿por qué no la tienen todavía? ¿Por qué tardan tanto? Y Claro. después así, tipo me derivan con una enfermera, tipo me chequeó todo, me mandaron a hacer electro, tipo salió todo normal. Y como no salió nada así alterado, entre comillas, entonces tipo no dieron tanta prioridad y después otra vez pasaron las horas y sin poder atenderme otra vez y después así de tanto que ya se quejaron mis papás, así me derivaron ya con el clínico así y pues nos vamos ya a atenderle porque tipo, o sea, esta no se deja quejar prácticamente era. Y ahí el doctor así, tipo todo así de mala gana, luego me recibió, me chequeó todo, dijo que me preguntó por el electro qué tal salió y ahí vio que todo normal y él dijo que no vio nada, entonces, ay no, y ahí después de última me preguntó si es que yo andaba así con muchas preocupaciones, si estaba estresada, y ahí más o menos le dije que sí, que estaba con muchos trabajos del colegio y que no dormía bien, y ahí dijo, ay, eso nomás entonces, no sé qué, dijo así, como que, como se me da, ay, eso nomás, pero a mí en serio, o sea, me dolía mucho, yo no podía, a veces ya me costaba incluso hasta respirar, porque en serio era insoportable. Y ella así nomás, pero así fue, así, vamos a decirle plada de su parte, porque así, ay, eso nomás es así, como esa onda, tipo, ya deja de hinchar para ella era. Sí, sí. Y es así, así mismo es. Depende de dónde vayas y quién te vea, ¿verdad? Pero solamente los que trabajamos en salud mental vamos a poder valorar también lo que significan esos síntomas en los pacientes. Yo creo que los que están fuera del rubro, del ámbito, no conocen luego, no saben. Creen que son situaciones que no te producen tanto malestar, pero en realidad sí, ¿verdad? Y vamos a decir, para mí, todo lo que son así trastornos de depresión o de ansiedad que producen síntomas físicos, lo mejor que se puede hacer es hacer psicoterapia. ¿No? La medicación ciertamente ayuda a que el paciente se sienta mejor, tenga menos síntomas, ¿verdad? Pero la psicoterapia es lo mejor que hay. Entonces ustedes lo que sí tienen que saber hacer también es derivar a sus colegas que estén preparados en ciertos tipos de terapias. Ustedes más que nada sabrán, ¿verdad?, que cada terapia está dirigida a cierta patología o hacia cierto trastorno mental o psiquiátrico y derivar. Tampoco intentar hacer algo que no sabemos hacer, porque ya vi también eso, pacientes que vienen haciendo una supuesta terapia cognitivo-conductual, que como saben su preparación es como de 2 años más o menos y se paga mucho también. Y viene haciendo eso pero con alguien que no hace terapia y está re mal el paciente, o sea, no le dan las herramientas que él necesita. Entonces, por eso yo insisto mucho en saber derivar y saber aceptar también cuando uno ya no puede con ese paciente, ya no sabe, y contactar con otros para que el paciente tenga una solución y saber mandar al psiquiatra cuando ya se necesite. Sí, profe, también hace poco tuve también una consulta con el clínico justamente y entré así indagando también él, o sea, era ya un médico bastante joven. Y entre pregunta y pregunta, y me preguntó, vos sos muy nerviosa, me dijo así, y yo, sí, me dice, ¿sabes por qué te pregunto? Me dice, porque por la forma en cómo moves tu ojo, algo así, me dijo, en cómo miro a mi alrededor, que miro muy rápido, o sea, así muy rápido, mi pupila se mueve, entonces dijo, y ahí, tipo, sutilmente, tipo, que tengo que ir a tratamiento psicológico, y ahí, le dije que ya hace un año ya que estoy en tratamiento, y ahí como que parece como que se soltó más, como que tenía miedo de que me ofenda o algo así, el hecho de que te sugiero que vayas a tratamiento psicológico, o sea, y creo que tiene miedo de que la otra persona se ofenda
cuando decís, ¿sabes? Sí, ayuda psicológica. totalmente. Eso también es algo buenísimo punto, porque eso también repasa. Nosotros, así como médicos, de repente decirle al paciente, ¿sabes qué? Parece que tenés que irte con un psiquiatra. Ahí luego ya es así, no, yo no estoy loco, yo no me voy a ir. Ellos piensan que el psiquiatra es el que le trata de ese que anda desnudo por la calle juntando lata, ¿verdad? No es. Pero ese es el pensamiento de nuestro pueblo en cuanto a todo lo que es salud mental. Y te llegan pacientes que primero le vio el médico ñaná, después le vio el que hace vudú, después le vio el que hace macumba y agarre y no sé qué cosa. Yo escucho de todo en el consultorio ahí del sistema público, y último viene con el psicólogo y recontra último viene con el psiquiatra. El paciente ya viene reventado, ya así tenés que hacerle a dosis altísima la medicación, terapia todos los días, pero es así, no vienen rápido tampoco. Profe, me había acordado también que el año pasado la profesora Alba había mencionado también como psicólogos tenemos que también saber cómo le afecta el medicamento a los pacientes, porque a veces tiene a dependencia y no se da cuenta del daño que se están haciendo todos los días depender de un medicamento. Sí, totalmente, eso van a dar en psicofármacos, al menos yo estoy dando eso en psicofármacos, y es súper importante saber los efectos adversos de la medicación, porque hay medicamentos que inclusive pueden empeorar. Ejemplos, una paciente con síntomas de taquicardia, que son las palpitaciones, agitación, siente que se desespera, no puede dormir, siente que le aprieta el pecho. Probablemente sea una crisis de pánico, y si indagás puede haber ya un trastorno de ansiedad generalizada más una crisis de pánico ya. Le preguntás la frecuencia cada tanto, y el tratamiento es un antidepresivo. Vamos a decir, los de primera línea son los ISRS, que son los de recaptación de serotonina, que van a ver después con su profe de psicofármacos cuando vean antidepresivos. Y, por ejemplo, le das una paroxetina, que es el fármaco de elección ante los trastornos de pánico o los trastornos de ansiedad generalizada. Y la paroxetina te puede dar somnolencia, te puede dar mareos, inclusive puede agitarte más, te puede dar diarrea, te puede dar náuseas. Y es muy importante que ustedes también sepan en qué momento eso se da. La medicación siempre en estos casos de antidepresivos, por lo menos en las primeras 4 semanas, son así de adaptación del cuerpo. El cuerpo se va adaptando a la medicación, y estos síntomas son comunes. No porque te produzcan estos síntomas se abandona. Si pasa más de un mes y el paciente sigue con esos síntomas y ya le genera demasiado malestar, ahí recién nosotros decimos, bueno, vamos a cambiar el antidepresivo y vamos a probar otro. Pero siempre se prueba el que tiene más éxito en esa patología. Y eso sí, es súper importante también ver, inclusive la fluoxetina, por ejemplo, puede llegar a agitarte mucho más, que esa tu crisis de ansiedad sea terrible, pero después pasa. Hay que hacer mucha psicoeducación también con los familiares y con el paciente, tipo enseñarles qué es lo que va a tomar, para qué va a tomar, cómo se va a sentir los primeros días, qué es lo normal, qué es lo patológico, y por sobre todo encontrar un feeling, un apego con tu psiquiatra, con tu psicólogo, porque mientras vos no consigas eso con tu paciente, tu tratamiento tampoco va a ser exitoso. Entonces, como siempre digo, nosotros no solamente somos profesionales de salud mental, sino que somos también así como unos, no sé, vendedores, porque tenemos que vender nuestro tratamiento para que el paciente quede y sea eficaz. No hablo de una compensación económica, sino que para que haga el seguimiento el paciente. Todo lo que es salud mental requiere demasiada paciencia, requiere compromiso, requiere el apoyo familiar. O sea, es
Es un trabajo integral y ustedes sobre todo son muy importantes en el tratamiento de estos pacientes. Y bueno, vamos a continuar con este PPT, es cortito, ya nos falta mucho. Los trastornos psicosomáticos hablamos acá de vuelta, ya saben, ¿verdad? Pero las enfermedades psicosomáticas son procesos patológicos caracterizados por síntomas físicos de causas múltiples, pero cuya aparición y desarrollo se ven influidos en buena medida por variables psicológicas. Las alteraciones psicosomáticas se han asociado a un malestar subjetivo y discapacidad. Esta parte, quienes los padecen hacen un uso desproporcionado, elevado de recursos sanitarios, se muestran frecuentemente insatisfechos con la atención médica recibida al no lograr aliviar sus padecimientos y tienden a negar la influencia psicosocial en sus síntomas. Generalmente, casi la mayoría niega de que haya algo psicológico. Por ejemplo, las mujeres que sufren de alguna depresión y están sufriendo disculpe, violencia intrafamiliar, por ejemplo, jamás te van a contar, o sea, la mayoría no te cuenta que está sufriendo esa violencia intrafamiliar y no vamos a saber si realmente tiene o no algún factor psicológico que está afectando para que ella tenga esos síntomas. Pero sospechamos, siempre hay cosas que te van a hacer sospechar, siempre. La forma en que te contestas, si dudan, tus preguntas. Y bueno, y tienden a negar, así como les dije, resistiéndose a la derivación psicológica o psiquiatra. No se quieren ir al psicólogo y menos psiquiatra. No se quieren ir. Un poco de estadística. Se considera además que los trastornos psicosomáticos representan alrededor de la mitad de todas las consultas médicas en la atención primaria. Eso es muy importante. Imagínense, la mitad de lo que se dan a clínica médica que llenan los consultorios probablemente sean trastornos psiquiátricos o sean trastornos que tengan que ver un psicólogo para que les dé herramientas, para que les ayuden a tolerar sus frustraciones o que manejen sus emociones, ¿verdad? Estos trastornos son bastante comunes en la población general. Se ha observado una prevalencia que varía de 2% hasta más del 50%, debido probablemente a los diferentes criterios utilizados en los estudios. Si bien los adultos jóvenes suelen estar libres de problemas serios de salud, la prevalencia de los hábitos nocivos, síntomas psicosomáticos y problemas psicológicos ha mostrado una tendencia creciente entre ellos. Y sí, hay pruebas, estuve leyendo algunos artículos en donde hacen mucho hincapié en la adolescencia y en la juventud, más por los 18, 19, 20 años, en que es muy común hoy en día ya ver este tipo de trastornos, más común que en los niños y en los ancianos propiamente dicho. Bueno, esta parte también es súper importante en los conceptos. La enfermedad psicosomática está o sea, para que nosotros podamos hablar y para diferenciar, una enfermedad funcional es cuando hay un factor físico desconocido, o sea, no hay una explicación orgánica para esos síntomas. Por ejemplo, justamente los síntomas que tuvo la compañera, no me acuerdo su nombre, la que me habló, que sentía el dolor de pecho. No había nada orgánico que se pueda ver, ni en laboratorios, ni electrocardiogramas de que ella tenga, pero era una enfermedad funcional porque ella sentía los síntomas, ella sufría los síntomas, existían, ¿sí? En cambio, una enfermedad orgánica es tal cual la enfermedad. Por ejemplo, el compañero de trabajo de una de las compañeras que tuvo una ACV y ahí frente a ellos tuvo su evento isquémico, tuvo un derrame, ya no pudo hablar. Bueno, o sea, la enfermedad orgánica es como nosotros podemos saber, o tiene un sangrado, por ejemplo, y sabemos que hay una úlcera estomacal que sangra, se puede hacer una endoscopía y ya vemos, o un cáncer,
se puede saber que la persona tiene cáncer. Entonces siempre hay que buscar. Lo funcional es cuando no hay algo orgánico, o sea, se desconoce el factor físico, pero hay síntomas físicos. Puede ser psicológicos, pero no necesariamente psicológicos. Las enfermedades funcionales también pueden ser a causa de drogas, por ejemplo. Como las drogas vos tomás y no necesariamente te causan una disfunción orgánica, pero sí te puede dar síntomas. Por ejemplo, la cocaína te puede dar una especie de fiebre, te puede dar rash cutáneo, tipo como un picazón en la piel, ¿sí? Pero eso no existe un factor físico orgánico que me diga que me esté pasando eso. En cambio, la enfermedad psicosomática sí o sí es relacionado a la psiquis, sí o sí es relacionado a alguna emoción o a alguna tristeza, alguna preocupación que genera síntomas físicos. Lo orgánico es tal cual, la enfermedad. El cáncer me produce esto. Y descarte de enfermedad médica. Siempre descartar primero la enfermedad médica antes de pensar en un trastorno psiquiátrico. Pero siempre tener en cuenta. Tiene que estar dentro de tus diagnósticos diferenciales, ¿sí? No sé si quedó claro esta parte porque es importante. Por mi parte sí, profe. Bueno, algunas enfermedades somáticas más comunes que figuran en todos los textos, por ejemplo, en la parte gastrointestinal está el colon irritable. El colon irritable está relacionado mucho a la ansiedad, a la preocupación excesiva. Es súper común en pacientes jóvenes de edad, vamos a decir, estudiantil, universitaria, en pleno examen o en exámenes finales, tienen malestar estomacal, le duele la panza, se van al baño, tienen diarrea, no salen del baño, rinden, van al baño. El colon irritable está muy relacionado a ese estrés agudo de ciertos temas, pero es muy común ver en los jóvenes el colon irritable. El hipotiroidismo también está relacionado con ciertos trastornos psiquiátricos. La depresión, por ejemplo, está relacionado con la producción de menos hormonas tiroideas, por lo que te pueden causar un hipotiroidismo. En cuanto al sistema respiratorio, el asma está relacionado con la ansiedad. Hay niños, el asma en sí es más común en niños. También hay en adultos, pero ya no tan frecuente como en los niños. Y es un factor predictor de que ese niño probablemente en la adolescencia o en la adultez tenga un trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico. Entonces hay que prestar un poco de atención si es que el niño realmente no tiene problemas respiratorios y de repente es como que tiene crisis asmáticas de la nada. Ver si es que no hay algo atrás, si no hay algún abuso, si no hay algún estrés que esté desencadenando esas crisis asmáticas. También se relacionó mucho la rinitis y la sinusitis como que estén relacionados a cuadros ansiosos y depresivos. En cuanto al sistema nervioso central, se habla mucho de la cefalea tensional, que es una cefalea que pueden sentir arriba de la cabeza y en el cuello. Es como que te duele todo el cuello en la parte de atrás y sube en la cabeza. Esa es la cefalea tensional. Está relacionada mucho con el estrés. Y la migraña es el dolor de cabeza que puede ser focal. O sea, la migraña por ejemplo, te duele en un solo lugar de la cabeza y te duele así de una manera impresionante que no te deja ni abrir los ojos. Justamente te da luego una sensibilidad a la luz, sensibilidad al sol. El paciente quiere estar solamente en la oscuridad y esto también, la migraña también está relacionado con picos de estrés o picos de ansiedad y con depresión. Como les dije al inicio de la clase, los trastornos psiquiátricos más relacionados con
con enfermedades somáticas son la depresión y la ansiedad. Las artralgias también están muy relacionadas con la depresión, están muy relacionadas con la depresión de los abuelitos también, el tema de las artralgias, que son los dolores articulares. Esto vamos a ir viendo por cada unidad. En cada unidad que vamos a ir desarrollando, vamos por sistema, vamos a decir. Vamos a ver el sistema respiratorio, después también vemos el sistema reproductivo de la mujer, porque ahí también tenemos lo que es el síndrome menstrual y entre otras cosas que son muy comunes también. Y vamos a ir viendo de a poco. Esto casi es como un pantallazo, ¿sí? Y esta imagen también así me gustó mucho. Dice el trastorno de síntomas somáticos. Los síntomas somáticos son síntomas físicos desagradables que aparecen en el contexto de un malestar psicológico o emocional. Estos síntomas no se explican por ninguna enfermedad médica conocida. Los síntomas somáticos no son inventados o exagerados por la persona, es muy importante. Tipo de síntomas somáticos que implican sobre todo dolor, síntomas neurológicos funcionales y otros síntomas somáticos. A eso se refieren que de repente podemos encontrar también pacientes que tengan movimientos involuntarios. Eso ya se ven en casos más graves y no es muy común, pero sí hay. Causas de un trastorno somático, asociación entre estos trastornos y alteraciones en la regulación de las emociones. Siempre hay una alteración de la regulación de las emociones, por eso ahí es donde ustedes entran como psicólogos. Los factores genéticos, hay una predisposición genética. Los factores de riesgo, los pacientes, está comprobado también que los pacientes con bajas, de bajo nivel socioeconómico también sufren más, tienen más depresión, tienen más, por ejemplo, ideas de autolesión y están también relacionados con los síntomas físicos. En los niños, cualquier situación que provoque estrés o ansiedad, así como les mencioné, ellos tienen también signos y síntomas muy específicos para ellos que tienen que hacernos prestar atención. Y el tratamiento de un trastorno somático tiene diferentes enfoques, como les dije, es súper integral. Hay que hacer muchísima psicoeducación, hay que explicarle al paciente que lo que no tiene no es algo clínico, eso es lo que más le va a costar entender. No va a entender que su mente es lo que está causando ese malestar. Hay que hablar con los familiares. Los pacientes psiquiátricos en general tienen que tener el apoyo familiar. Es muy difícil que ellos tengan conciencia de enfermedad. Es difícil que ellos hagan el seguimiento adecuado. Entonces siempre tiene que haber alguien con ellos acompañándolos y como que haciéndoles el aguante, ¿verdad? De llevarles, de traerles, hace que esto, tómate tu remedio. En los que están con crisis muy fuertes, inclusive no se hacen luego cargo de sus remedios ellos, sino que tienen que hacerse cargo otros, el familiar más cercano. Acompañar, validar y hacer, por sobre todo, psicoterapia. Y con esto terminamos. Acá les dejé algunos links que copié y pegué nomás así rápidamente de algunas cositas nuevas que estuve leyendo antes de hacer el PPT de vuelta. A ver si tienen alguna duda, quieren hablar sobre algo. Sí, profe, algo súper importante.